2010 comenzaba con una guerra mediática contra Cuba de la llamada Gran Prensa Occidental y sus poderosos medios, controlados por Estados Unidos. Una manera de acompañar el programa de acciones terroristas hacia nuestro país y una prueba irrefutable de las razones que Cuba defiende. En febrero de 2010, la organización Alfa 66 celebró su congreso anual en el cual aprobó la continuidad de la lucha violenta como forma de combatir al gobierno cubano. Entre los invitados se encontraban conocidos personajes de este mundo del terror: Luis Posada Carriles, Osvaldo Mitad, Orlando Gutiérrez y Silvia Iriondo. Días después, y coincidentemente en marzo de 2010, en horas de la madrugada fue atacada la residencia del embajador de Cuba en Guatemala con proyectiles explosivos disparados por un lanzagranadas que causó daños materiales. El diario El Periódico publicaba la información. La Embajada de Cuba formalizó la denuncia ante el Ministerio Público guatemalteco, registrada como denuncia verbal MP 001-2010-31323. En junio de 2010, el congresista republicano Lincoln Díaz Balar reivindicó la validez de las ideas de su padre a fin de reactivar la organización contrarrevolucionaria La Rosa Blanca. Lincoln Díaz Balar, congresista de origen cubano de extrema derecha. Fuertemente vinculado a la política más radical de Estados Unidos contra Cuba, en junio de 2010 invocó las ideas de su padre Rafael Díaz Balar, uno de los principales ideólogos de la Rosa Blanca y padre también de Mario, congresista norteamericano, a fin de reactivar la agrupación y las acciones contra Cuba. En 1959 fue fundada en Nueva York la Rosa Blanca, primera organización contrarrevolucionaria compuesta por esbirros de la dictadura de Fulgencio Batista que huyeron de Cuba por sus abusos y crímenes. Desde el principio se aliaron a la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y al dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo para organizar un levantamiento en el Escambray. A partir de 1959, quemaron escuelas, campos de caña, viviendas y textileras, con un saldo de numerosos cubanos heridos y mutilados, así como daños económicos de consideración. Entre las numerosas plagas que asolan América Latina, aparece también el dengue, con un alto índice de mortalidad que no distingue entre niños o adultos. El Salvador no escapa de esa realidad. Tampoco los médicos cubanos distinguen a quién salvar cuando se trata de una vida. Hace años, 99 creo, primero se enfermó mi hija mayor. Tenía dengue, pero fue dengue clásico. Pero de ahí se enfermó la chiquita. Y ese sí fue mosaico. En ese momento llego a la casa y hablé con mi señora y le digo, mira, vámonos para el Nacional, que la atiendan. Y empiezo a atender a la doctora y todo y me dice, si la niña pasa viva, esta noche me dijo, ya estuvo, se sacó. La doctora cubana no se apartó de ahí. La niña pasó la noche. El arresto por las autoridades venezolanas del terrorista internacional Francisco Antonio Chávez Abarca confirma la existencia de una real ruta del terror, coordinada y financiada desde la cúpula del poder de Estados Unidos. Sus diversos mecanismos continúan proyectándose hoy con la misma fuerza de siempre hacia países latinoamericanos con políticas ajenas a los intereses imperiales. El objetivo de ellos era desestabilizar Venezuela, logrando o no permitiendo que el señor presidente Chávez de Venezuela llegara nuevamente a la presidencia o se mantuviera en la presidencia. Especialmente porque Venezuela posee una hermandad con Cuba, cosa que los cubanos americanos de Miami ni les parece ni les conviene. Y esa situación los volvía para ellos indeseables, incluso para Venezuela, habiendo fusiles, 2 Bazet 50, preferidos por la Fundación Cubano-Americana. En agosto de 2010, Washington incluyó a Cuba en la lista de países terroristas que cada año publica el Departamento de Estado.
Una vez más, han resultado infructuosos los esfuerzos del gobierno cubano por lograr la colaboración en materia de lucha contra el terrorismo. 2010 se proyecta sin síntomas de cambios. En muestra evidente de su voluntad de que el terrorismo sea eliminado, el gobierno de Cuba guarda en sus archivos una amplia y fundamentada documentación de las comunicaciones entregadas a Washington. Se trata de alertas sobre acciones de elementos terroristas en su propio territorio, así como proposiciones encaminadas a la lucha contra ese flagelo de la humanidad. El actual mandatario norteamericano carga el lastre de administraciones anteriores, donde servicios especiales, funcionarios corruptos, connotadas personalidades e instituciones mercenarias se alinearon a los intereses de grupos terroristas anticubanos. Muchas verdades ocultas deberán salir a la luz si se impone la voluntad de hacer justicia en casos como el de Posada Carriles y otros similares que continúan libremente su vida en Estados Unidos. Cada prueba terrorista presentada por Cuba justifica los sacrificios y riesgos a los que se expusieron nuestros 5 héroes, aún presos en cárceles del imperio, por proteger a la humanidad del odio y la muerte. Ninguno de los problemas del mundo y el del terrorismo no se pueden resolver por la fuerza. Se resuelve poniendo fin, entre otras cosas, al terrorismo de Estado. Búsquese la paz en todas partes para proteger a todos los pueblos contra esa plaga del terrorismo.